Hace 6 días, un hombre voló en pedazos al borde de una carretera en el norte de Wisconsin. No hubo testigos, pero al parecer estaba sentado en la hierba junto a su coche aparcado cuando la bomba que estaba fabricando estalló accidentalmente. Según los informes forenses que acaban de hacerse públicos, el hombre murió en el acto. Su cuerpo reventó en docenas de pequeños pedazos y se encontraron fragmentos del cadáver incluso a 15 metros del lugar de la explosión. Hasta hoy, 4 de julio de 1990, nadie parece tener la menor idea sobre la identidad del muerto. El FBI, que trabaja en colaboración con la policía local y los agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, comenzó su investigación con un examen del coche, un Dodge azul de 7 años con matrícula de Illinois, pero pronto descubrieron que era robado. Se lo habían llevado de un aparcamiento de Joliet el 12 de junio a plena luz del día. Lo mismo sucedió cuando examinaron el contenido de la cartera del hombre, que de milagro había salido de la explosión más o menos intacta. Pensaron que habían tropezado con un cúmulo de pistas: carnet de conducir, cartilla de la Seguridad Social, tarjetas de crédito. Pero cuando le dieron al ordenador los datos de estos documentos, resultó que todos habían sido falsificados o robados. Las huellas dactilares habrían sido el paso siguiente, pero en este caso no había huellas dactilares, ya que la bomba había desintegrado las manos del hombre. Tampoco el coche les sirvió de nada. El Dodge era un amasijo de acero retorcido y plástico derretido, y a pesar de los esfuerzos realizados, no pudieron encontrar ni una sola huella. Tal vez tengan más suerte con los dientes, suponiendo que haya suficientes dientes con los que ponerse a trabajar, pero eso les llevará tiempo, puede que varios meses. No hay duda de que al final se les ocurrirá algo, pero hasta que puedan establecer la identidad de la destrozada víctima, el caso tiene pocas posibilidades de prosperar. Por lo que a mí concierne, cuanto más tarden, mejor. La historia que tengo que contar es bastante complicada, y a menos que la termine antes de que ellos den con la respuesta, las palabras que estoy a punto de escribir no significarán nada. Pero significan muchísimo. Menuda historia en la que nos mete Paul Auster. Les voy a confesar algo. Digo muchísimo esta frase, ¿verdad? Pero me encanta compartir con ustedes confidencias lectoras. Me he mantenido siempre muy al margen de este escritor. Había visto sus películas, aquella estupendísima Smoke, Blue in the Face, que ya me gustó un poquito menos, y Lulu on the Bridge, creo recordar que era la otra. Ya también hay la memoria por no tenerlo apuntadito como hago con casi todo lo demás. Bueno, pero había visto su cine, en general me había gustado, pero nunca había dado el paso a sus novelas. Tenía varias en casa, el Broken Follies, el Libro de las Ilusiones, etc. Pero durante un tiempo coincidía en redacción con una persona que adoraba a Paul Auster, que solo hablaba de Paul Auster, que decía, vamos, era como Cervantes, Dickens, Dostoyevsky, todos los que ustedes quieran en uno. Era mejor que Emily Dickinson. Son esas recomendaciones, esos cantos, esas alabanzas que provocan el efecto contrario. Hay muchas fajas que van estorbando, además así hay que decirlo, en los libros, que si están firmadas por ciertas personas provocan que yo no quiera ni abrir el libro, incluso aunque sea de un autor que ya me gusta. Entonces, por eso, como les digo, me mantenía bastante al margen de Paul Auster. Digo, a ver si a mí me va a resultar cargante, me va a resultar pretencioso, etcétera, etcétera, etcétera. Luego es verdad que en algunas de las últimas novelas, amigos que le han leído mucho decían, se repite, ha entrado un poco en bucle, entonces, como que no. Pero llega la noticia de su fallecimiento. Y me parece injusto que un periodista cultural, que un lector de larguísimo recorrido, que un librero, no haya abierto nunca un libro de Paul Auster. Entonces dije, vamos a ello. Una querida amiga, que ustedes conocen, María José Vela, me dice, ay, pero tú igual es que no has hecho lo que deberías hacer, que es leer el libro del perro. Y les juro que yo entendí Leviatán. Luego me he enterado por mi compañero en la librería Andrés Rita Tocha, Pablo Canosales, que en la novela que me decía María José es Tombuctú. O yo la entendí mal o ella equivocó el título. El caso es que Leviatán cayó en mis manos. Pero no me arrepiento nada de haber comenzado por Leviatán. Pido perdón por no haber leído durante tanto tiempo. No coincido en las alabanzas con esta señora que les digo, porque eran alabanzas distintas y además alabanzas muy hechas, muy estereotipadas, nada sinceras ni honestas. Pero sí me quedo con la lectura de algunos amigos, sí me quedo con la recomendación general y sí les digo que Leviatán es una aventura lectora que no deberían perderse.
tal vez luego resulta que no entra en el universo de Paul Auster. Y como siempre digo, que no hay nada malo, que no somos ni mejores ni peores lectores porque nos guste más una cosa que otra. Pero si ustedes han sido como yo, se han mantenido al margen de Paul Auster, bien por malas recomendaciones o bien por un pálpito de que no les va a gustar o porque lo que han leído les ha convencido, hagan el esfuerzo, hagan por querer, busquen la oportunidad, que luego no, pero ya les digo que en este caso creo que me he convertido a la religión Paul Auster. Como llevo mucho tiempo convertido, tengo además el honor de que el propio autor diga que fui yo quien fundó la Cofradía Montfort, porque los que hemos leído algún libro de esta fabulosa serie, con ese inspector como protagonista, hemos quedado, ¿verdad?, cautivados de por vida, y lo que venga de él lo vamos a leer y sabemos que lo vamos a disfrutar, aunque como en este caso nos remueva, porque vamos a hablar, porque claro, Montfort no es simplemente un policía, no es simplemente un investigador. Montfort es un señor que ya llegó a la primera novela de la serie con una mochila, con una carga emocional muy fuerte y muy dura, y que claro, se ha ido agudizando y acentuando según pasan las novelas. Julio César Cano, querido amigo, bienvenido una vez más a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias. Es un enorme honor para mí por lo que representa vuestro programa y también por reencontrarme contigo, que eres un buen amigo y además el fundador de la Cofradía Montfort. Que eso ya, este sello ya no se puede evitar. Este sello está ya hecho, ya está marcado para siempre. Fíjate, y lo hemos hablado alguna vez, Julio, tú escribiste aquella primera novela, Asesinato en la Plaza de la Farola, novela única, pero es que cuando hay un personaje con esa entidad, con ese peso y con ese pozo, pues claro, poco a poco han seguido llegando 6 más. Esta es la 7ª de la serie. Exacto, es que en realidad Asesinato en la Plaza de la Farola fue una novela escrita sin ninguna idea de que tuviera la más mínima continuidad. Luego recuerdo, por ejemplo, en la primera edición, en una pequeña editorial del País Vasco, antes de que Maeva adquiriera los derechos, recuerdo que Asesinato en la Plaza de la Farola, el editor ya me dijo, has dado con el personaje, ¿no? Yo todavía no sabía lo que quería decir, ¿no? Luego, al cabo de un tiempo, fue cuando Maeva se puso en contacto conmigo y descubrí además que era la editorial donde yo quería estar, porque precisamente es una editorial donde la característica principal es este tipo de personajes que marcan al lector, ¿no? Y desde entonces ha sido sin parar. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de escribir esta serie. Los lectores están muy contentos y a día de hoy se ha convertido ya como en mi forma de vida y en mi forma profesional de trabajar, que es escribiendo las novelas de Montfort. Siempre digo lo mismo, mientras haya lectores que quieran leer las aventuras del inspector Montfort, estaré yo para escribirlas. Julio, con la honestidad que te caracteriza, compartes con los lectores en la nota final lo- lo- la tristeza inevitable y el dolor con el que esta novela se ha escrito. Lo dices, durante el trabajo en ella nos llegaba a los que te queremos como lectores y como amigos. Lo digo siempre en presente, lo sabes, os queremos a los dos, os queremos a Sí, los sí, tres, incluyo a sí, sí, Julia, pero por desgracia Esther nos decía adiós, tu exacto. mujer, el corazón de las novelas, ese apoyo, lo que hemos charlado, ella y yo, y lo sigo haciendo con ella, porque sé las cosas que Esther diría para bien de tu novela, pero tú lo compartes con el lector para que también comprenda que esta novela es muy especial, es tal vez un poco diferente y luego tiene ese pozo que por otro lado te diré, es un dolor que contienes muy bien y que integras muy bien en el personaje. Es que es un dolor que forma parte de la escritura, de la misma forma que Esther formaba parte de este universo de Montfort. Nosotros, Esther falleció en julio del verano pasado de una enfermedad rara que se la llevó demasiado pronto, pero hasta que ella no estuvo en su momento más crítico, ella siguió ayudándome como siempre.
ella no aparece en las portadas de las novelas como autora, sino que aparece siempre mi nombre, pero la verdad es que podía haber aparecido el suyo porque yo, para mí, nosotros trabajábamos juntos, ella era mi lectora, mi correctora, con la que compartía las ideas, la que decidía si una cosa estaba bien o estaba mal y la que era como el motor para todo. Entonces, yo no soy un autor que me refugio solamente en mi obra, sino que para mí lo importante es compartirlo con vosotros, con todos los lectores, ¿no? Porque creo que forma parte de vosotros también esto. Entonces, hubiera sido un poco egoísta y hubiera estado un poco feo también por mi parte que no hubiera contado cuáles eran los motivos reales. Yo esta novela la tenía escrita Ujú. más o menos hacia la mitad, cuando falleció Esther, y durante un mes o un mes y medio creí que no sería capaz de seguir adelante, y a los 2 meses pensé que esto también era cosa de ella y que ella, allí donde esté, querría que continuara con el tema, ¿no? Entonces me puse y lo que intenté hacer es intentar volcar parte de mi dolor, intentar volcar parte de esos sentimientos, pero luego analizando las cosas, eh, esto ha pasado toda la vida. Las mejores canciones son las canciones de desamor. La Ujú. tristeza es también un componente más lírico para la escritura, para la música, para la poesía, ¿no? Bueno, últimamente, por ejemplo, que escribo sobre un personaje irlandés que aparece en las novelas, ¿no? Todo este sentimiento de nostalgia sobre los que emigraron, sobre la gente que murió, sobre la gente que ya no está, todos esos sentimientos hace que seguramente alcances unas cotas de verismo, de realidad en lo que transmites en la novela que de otra manera es bastante diferente. Entonces decidí que debía dejar que fluyera todo absolutamente y que la novela fuera un compendio de todas aquellas cosas que yo sentía, no volcadas únicamente en el personaje principal, sino No, no, volcadas en no. todos y cada uno de los personajes, como repartiendo el dolor un poco entre el plantel, ¿no? Que ese es uno de los grandes hallazgos de esta serie, Julio, que son varios, cada vez son más, porque van apareciendo nuevos, los personajes que nos importan e interesan. Por supuesto Mm, está Montfort como sí. centro de todo, pero los personajes de alrededor, incluso en ausencia, los que conozcan la saga saben a quién me refiero y si no, pues que lo lean, pero incluso en ausencia, esos personajes importan mucho. Tú has conseguido eso, que haya ahí una pequeña colmena, como diría Camilo José Cela, de Sí, personas. Además yo diría de exacto. personas, no de personajes. Sí, porque en realidad para mí la serie, como ya sabes, tiene un acto delictivo que tenemos que solucionar al estilo Ujú. de Agatha Christie o al estilo de cualquiera de nuestros fans. Pero es verdad que yo lo que quiero es escribir la vida de estos personajes, ¿no? O sea, Totalmente. ese desenlace. Muchas veces, además, digo sin rumor que tengo claro cómo acabará esta serie, Ujú. pero no tengo claro cuánto durará ni qué espacio habrá, porque en el medio pasarán más cosas, pero sí que tengo claro cuál es el desenlace, cómo quiero que acabe Montfort, Ujú, ¿no? ujú. Luego, por ejemplo, pues siempre hablamos de Montfort, pero claro, hay personajes que para mí son igual de importantes o incluso más, ¿no? Por ejemplo, porque Montfort, aunque parezca mentira, parece que funciona bastante solo ya, ¿no? Ha adquirido una forma de hablar, una forma de Sí. comportarse Ujú. que de alguna manera me es un poco más sencillo, pero por ejemplo, para mí Silvia Redó es un personaje que Maravilloso. posiblemente sea el personaje que más tenga conmigo personalmente, que más rasgos identitarios pueda tener con el autor. Pero muchas veces esto que hablamos los autores de que las novelas no son autobiográficas, pues bueno, yo siempre defiendo que sí, porque al final escribimos sobre lo que sabemos, sobre lo que sufrimos y sobre nuestras alegrías y miserias, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribir y poner palabras en boca de mujeres, personajes, para mí es muy importante porque también me hace trabajar un tema que muchas veces me preocupa, y es aquel que cuando leemos una novela en la que aparece un personaje que es una mujer, decimos esto no es creíble, esto no lo dice una mujer, o esto no lo dice un hombre, o algo así, ¿no? Ujú. Este tipo de cosas que a mí me sirven también como un ejercicio literario. Pero es verdad que es como este árbol, unos entran, otros salen, los que salen no desaparecen tampoco, Por eso porque decía igual yo, están en ausencia.
Exactamente, porque igual que en nuestras vidas, las personas que desaparecen, ya sea porque hayan fallecido o ya sean porque han dejado de formar parte de nuestra vida, siempre están como pululando por nuestra cabeza y siempre tienen un lugar, ¿no? Cuando alguien te pregunta, tal personaje ya hace una novela o dos novelas que no ha salido y a mí me gustaba mucho y tal, y siempre digo, bueno, pues tranquilo porque a lo mejor saldrá dentro de una o saldrá dentro de dos o no volverá a salir. Pero bueno, este universo de personajes, esta especie como de intención y de anhelo de hacer como obras corales en las que hayan Ujú. muchos personajes que prácticamente sean como principales y que arropen a este policía un tanto peculiar, para mí es muy importante. Sí. En un momento dado dicen, Castellón está tomando tintes sicilianos. Es Porque bonito qué esto. qué importantes son también en tus novelas los escenarios. Pero además eso verosímil, como me dijo una vez en su día la gran Claudia Piñeiro, es que hay crímenes que solo te crees en las novelas si ocurren en el lugar correcto. O sea, un crimen de Agatha Christie no se puede reproducir en una novela mía, decía Claudia Piñeiro, y en tu caso, un crimen de los de Castellón no puede venir de una novela nórdica. Tiene que ser un crimen en Castellón, aunque tenga tintes sicilianos. Por supuesto, yo creo que el término de tintes sicilianos lo acuñamos o se acuña o se dice porque al final no deja de ser algo que podríamos denominar novela negra mediterránea, ¿no? Esta forma de ser de estos países, de estas regiones, de estas provincias que tienen costa con el Mediterráneo, que de alguna manera somos de otra forma. Ahora, por ejemplo, estos días pasados en la Feria del Libro de Madrid, estuve como a punto de que se me ocurriera una novela negra ambientada en Madrid y luego cuando tomé las notas, para si algún día me adentro en el tema, me di cuenta de que lo que tú dices no tendrá nada que ver Claro. con el lugar. Leía una entrevista esta mañana de Anne Clips, esta Oh, escritora maravillosa. británica, en la que decía exactamente lo que tú has dicho. Un crimen cometido en Castellón no tiene nada que ver con un crimen Claro. nórdico, por ejemplo, ¿no? Le preguntaban sobre esta ambientación de las Shetland, cuando Shetland, maravillosa. este maravilloso personaje del inspector Jimmy Pérez, por ejemplo, ¿no? Y estos crímenes en realidad no son unos crímenes tan importantes si no fuera por el lugar en el que son cometidos, ¿no? Este tipo de lugares que por sí solos ya comprenden a los personajes, a lo que ocurre, el por qué ha sucedido ese crimen o ese caso que hay que desenrollar, ¿no? Pero es cierto que a mí, por ejemplo, lo de Castellón durante las primeras novelas me producía como cierto temor porque tenía como una especie de reparo de que fuera una cosa demasiado localista, ¿no? Que es algo que siempre me ha preocupado mucho y tal. Por suerte, yo siempre digo que tuve la gran suerte de que Maeva me llamara y tal para formar parte de su escudería editorial, porque ellos en la segunda frase tras la conversación, cuando yo manifesté mi rubor y mi temor a que fuera demasiado localista, Matilde Sommeregger, mi editora, soltó aquella frase magnífica que siempre llevo grabada en la mente, que es: si Camila Lackberg ambienta sus novelas en un pueblo de 3.000 Claro. habitantes del sur de Suecia, no te tienes que preocupar de Eh, nada absolutamente porque Exacto. hablan. Y la señorita Marple viajó en un momento dado al Caribe, pero siempre estaba en su pueblecito, realmente, claro. Exacto, exacto. Sí, es que además muchas veces cuando he ido a presentar a otros lugares de España, para las ciudades pequeñas, da igual, mi Castellón es el Cartagena de la gente de Cartagena o de la Claro. gente de Ciudad Real o de la gente de Burgos. En Lo que, realidad, estas pequeñas localidades que tienen una identidad propia y donde también cuentas cómo es el lugar, que también es importante, ¿no? eres, sin ninguna duda, y lo digo como lector y por supuesto como amigo, pero sobre todo como lector, el mejor escritor en cursiva. Además, bien sabes lo que hablábamos Gracias, Esther y yo de tus partes en cursiva, que gracias. son siempre el auténtico corazón de tus libros. Mira, doy mucha importancia a lo que me dicen los lectores, a los amigos, mucha importancia. Me afano en ser muy buen escritor de las partes en cursiva que tú dices, en parte por ti.
Sí, porque no había caído en esto yo. Una vez me dijiste hace años, me dijiste que las partes en cursiva podrían componer una sola novela, Sí. podrían apartarse del resto del texto y podrían componer una sola novela. Y yo recuerdo todo lo que me decís porque al final yo he Gracias. crecido con las novelas, yo me he hecho escritor gracias a todos Es que vosotros. O sea, yo tienen entidad, integras todo muy bien, pero es verdad que esas partes se pueden extraer, reunir y ya tienes la novela, no necesitas nada más. Exacto, y es muy importante porque es el corazón de la novela. Siempre estamos hablando del inspector Montfort, de los personajes, de la trama que tenemos que resolver, pero en realidad la importancia del caso, la importancia de la novela es ese personaje, esa persona que aparece en esos capítulos en cursiva cada 10, 15 páginas o algo así, en el cual va transcurriendo durante toda la novela hasta que al final se une con todo lo demás y el lector comprende de dónde ha salido y qué es realmente lo que pasa, ¿no? Pero es cierto que yo esto lo he ido puliendo. Esto, por ejemplo, en el asesinato de la Plaza de la Farola, esto no salía. Efectivamente. ¿Sabes? A partir de ahí ha ido saliendo y a partir de que lo hemos hablado y lo que te comentaba, contigo he hablado de esto y tal, y como estas frases que muchas veces igual vosotros las olvidáis, pero para mí son muy importantes en las que y yo entiendo que si a ti, por ejemplo, esta parte en cursiva te ha removido por dentro, ¿sabes? Creo que hay que afanarse en hacerlo bien. De la misma manera que hay lectores que me dicen que hay personajes que les gustan más o les Claro, gustan ¿verdad? o editoras que de repente hay un personaje, este personaje no me cae tan bien, luego tengo mucho reparo, pero que hago mucha cuenta de todo, o sea, en mi blog de notas he apuntado Leviatán de Paul Auster aquí antes de, que voy a leer, Gracias. porque no lo he leído otras cosas de Paul Auster, pero no he leído Leviatán, ¿no? Porque me pasa un poco el mismo sentimiento que tú decías antes con Paul Auster, ¿no? Son, por un lado, como ya hemos hablado tantas veces, novelas que uno reconoce, claro, ya el que va siguiendo la serie, pues ya sabe dónde está, pero por otro lado es fantástico cómo cada novela es diferente en sí misma. Bueno, la única posibilidad que veo yo para mí como escritor, porque al final yo escribo lo que me gustaría leer, la única posibilidad de que esto no sea un peñazo, de esto no se convierta esto en un tostón de un tipo que escribe y que tenemos 25 novelas de la misma serie con el mismo personaje, la única forma de que no se convierta en una paliza y que a mí me sorprenda como escritor para tener el afán y las ganas de seguir haciéndolo, es que cada novela tenga una chispa diferente, que cada novela tenga algo que de repente cuando tú la empiezas a leer pues le parezca diferente, ¿no? Por ejemplo, esta en la que aparecen tres tramas distintas, es la primera vez que utilizo esto, pero Sí, esto es algo que a mí me apetece. En la nueva que estoy un poco esbozando ya, la octava, ya para un poco ponerme a escribir cuando tenga todas las ideas claras, estoy ahora en ese punto, en el buscar esta cosa que pueda hacerla que tenga este chispazo diferente para que sea menos aburrido. Pienso en los lectores, yo pienso mucho, ¿eh? También hay el estigma de que muchos autores dicen que no piensan nunca en los lectores, yo sí pienso en mis lectores porque pienso que mi serie le pertenece a los lectores y es cosa de ellos. Pero hay que buscar una chispa. Luego también tengo esta especie como de preocupación de que los lectores nuevos sean capaces de leer la última novela sin efectivamente. haber leído las demás, ¿no? Y esto es un trabajo de darles a conocer a los personajes, pero también ir con cuidado que el lector habitual de la serie no le parezca también otro rollazo que Reiterativo, estés claro. contando otra vez lo mismo, ¿no? Y lo que procuro es que el lector que se acerca por primera vez a una novela de Montfort, si por ejemplo lee esta última que estamos en promoción, esas pinceladas que de los personajes, lo que intento es que tengan el anhelo, las ganas de saber más sobre ellos y entonces hagan que tiren para atrás en las novelas, ¿no? Quiero que el colofón a la entrevista, a la charla, a la conversación, lo pongan algunas de tus palabras. Con el paso del tiempo, el dolor no se amortigua, sino que se transforma en una dureza y el que lo siente se hace inmune porque todo lo que vive le parece absurdo. Y no existe belleza alguna en las heridas. Pero existe belleza en cómo tú cuentas esas heridas y en cómo demuestras que aunque lo sintamos en silencio, un corazón nunca está así. Julio, gracias por volcarte de ese modo, con tu vida,
con tu literatura, con los lectores, a los que conviertes, como digo, en cofrades, en cómplices, en amigos. Muchísimas gracias a vosotros, y la escritura me ha salvado la vida en los últimos tiempos, y los reencuentros con los lectores y con los amigos ha sido fantástico. Así que nada, invito a todo el mundo a leer Corazón en Silencio y a unirse a la cofradía que tú formaste. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a ti. Esther tenía razón. La última siempre es la mejor novela de Montfort. Esperamos la siguiente impacientes. El arpa en su ángulo oscuro del salón también la espera. Así que para que no esté en silencio ese corazón de arpa, vamos con el libro de Julio Cano, pero dentro de muy poco regresamos y compartimos nuevas lecturas con ustedes. Gracias.